Perdón, profesora, no se la escucha. Y nadie en el chat estamos, ahí está, no había conectado el audio. ¿Ahora se me escucha bien? Y ahora sí se escucha. Sí, profe, se lo escucha. Se ve que algo había... Bueno. Te decía que Casó siempre empieza el tema diciendo que los efectos de las obligaciones se resumen en una palabra, que dice, lo trae, lo cita Saleiles, dice ejecución, cumplimiento, la necesidad jurídica de que se cumpla la obligación. Todo el espectro del artículo 730 del Código Civil y Comercial, que antes era el 505 del Código Civil de Vélez, van direccionados en ese sentido, la necesidad jurídica del cumplimiento de la obligación. Con otra de la misma, hablando del mismo tema, efectos de las obligaciones, en cambio Pizarro habla de que es lo mismo, pero es interesante que él habla de la tutela jurídica del crédito, la tutela, la protección jurídica del crédito. Esa es como un matiz, pero que bueno, el concepto es el mismo. Toda la esto de que decía Saleiles, de la necesidad jurídica de que se cumpla la obligación. Entonces, hay una necesidad de cumplimiento que genera la obligación.
Pizarro lo analiza, propone una sistematización de los efectos a partir de lo que él llama diferentes facultades de los efectos, una facultad satisfactiva, conservatoria, resolutoria y resarcitoria. Satisfactiva, conservatoria, resolutoria y resarcitoria, como las 4 facultades, digamos, como sistematizando los efectos de las obligaciones. Seguimos. Entonces, desde el punto, hay que tener en cuenta la diferencia, siempre, y están en los programas, está en el programa, la diferencia entre obligaciones, efectos de las obligaciones y efectos de los contratos. Los efectos de las obligaciones son estas, la necesidad jurídica del cumplimiento. Y que ahora los vamos a ver qué puede hacer la bolilla. Bueno, a ver, 2 minutos, me fijo. ¿Qué bolilla es? A ver. Debe ser la unidad 1 o la unidad 2. Unidad 2, efectos de las obligaciones. Seguimos. Entonces, acá hay el efecto de las obligaciones, es todas las herramientas para la satisfacción, para cumplir esta facultad satisfactiva que habla Pizarro, para concretar el cumplimiento, la necesidad jurídica del cumplimiento. En cambio, los contratos, por el contrario, son una de las fuentes, una muy importante, de las obligaciones. Las obligaciones no nacen de la nada. Las obligaciones siempre, no hay obligación sin causa, dice el Código Civil. La obligación no nace por generación espontánea. La obligación, por ejemplo, el contrato es una de las causas más importantes, cuantitativamente hablando, de las obligaciones. Por ejemplo, y la definición de contrato está en el 900, vamos a ir haciendo referencia, está en el 957. ¿Qué es un contrato? El contrato es un acto jurídico mediante el cual 2 o más personas, partes, mejor dicho, no personas, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. O sea que del contrato nacen obligaciones. De las obligaciones no nacen obligaciones. Las obligaciones nacen, por ejemplo, de los contratos. Entonces, los efectos de los contratos es que de la misma nacen obligaciones. Agarramos cualquier contrato. Voy a buscar rápidamente. Contrato de compraventa, por ser uno el más conocido, si se quiere. Eso, por ejemplo, para identificar, ¿no? Hay compraventa 1223. Hay compraventa cuando una de las partes se obliga a transferirle la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. A ver, ¿dónde están las obligaciones acá? Acá está una de las partes se obliga, dice el 1123, acá está naciendo la obligación de transferir la propiedad de la cosa. Y la otra parte también tiene otra obligación, que es la obligación de pagar, la obligación de dar una suma de dinero. Acá, digamos, traje esto a colación para que identifiquen esto que de los contratos, particularmente haciendo el ejemplo de la compra-venta, nace. Uno tiene la obligación de transferir la propiedad de la cosa y el otro de pagar un precio en dinero. Bien. Hecha esta aclaración. Las obligaciones surten efectos, esto es también fundamental, entre los efectos de las obligaciones se producen entre el acreedor barra acreedores, barra deudor barra deudores. Y digamos, acá no pueden, los involucrados en esta obligación son la parte deudora, la parte acreedora y nadie más. Las obligaciones, esto viene, no hay un
un artículo específico para obligaciones, lo sacamos del 1021 al 1024, eso que se aplica, que es para los contratos, vamos a leerlo también, que se llama el efecto relativo de las obligaciones. En este caso, bueno, de los contratos, pero es aplicable, ¿no? El contrato, diríamos, las obligaciones solo tienen efecto entre las partes contratantes, entre las partes vinculadas. No lo tiene respecto de terceros, salvo algún caso estipulado por la ley. Eso sí, y ahora ponen al lado artículo 400 del Código Civil, y sus sucesores universales, a los cuales, ante la muerte del deudor o deudores o del acreedor, las obligaciones se transmiten a estos sucesores. El concepto de sucesores universales y singulares está en el artículo 400 del Código Civil y Comercial, que ya mismo estamos leyendo. Como ven, que habla en la parte de transmisión de derechos. ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se, digamos, que está refiriéndose a los efectos de alguna? Dice, sucesor universal. ¿Qué es un sucesor universal? Es aquel al que se transmite todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Sucesor singular es que recibe un derecho en particular. La sucesión o la transmisión puede ser por acto entre vivos o mortis causa, universal o singular, como acabamos de ver. Entonces, de esta manera, y sobre todo, digamos, después van a ver en pago también, por ejemplo, porque muerto el deudor o muerto el acreedor, se transmite, tienen obligación los herederos de cobrar, derecho a cobrar, o el deber de pagar. Y esto surge en la sucesión por causa de muerte, por acto mortis causa. Esto se transmite y tenemos lo que es para abonar el tema de sucesores universales. En el 2277 está lo que se llama, que es una sucesión por mortis causa, 2277. Porque yo sé que hay muchos ejemplos y también entonces no está de más que indaguemos y veamos bien cada palabrita que aparece, hay que saber explicarla. Sucesores. En el artículo 400 tenemos sucesores universales, el que se transmite todo o una parte determinada del patrimonio de otro. Y sucesor singular es que se transmite un derecho, como dice, en particular. Dice, ¿qué pasa cuando una persona fallece? Dice la ley. La muerte real o presunta, ustedes ya conocen la ausencia con presunción de fallecimiento, la muerte de una persona causa, genera, provoca, la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle. Ya sea que la ley, que haya un testamento y la ley y el testamento diga quiénes lo van a heredar, o que la ley, es una sucesión sin testamento, como la mayoría, que la ley dice quiénes lo van a heredar. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante. Los herederos del deudor y del acreedor continúan, como se dice, la personalidad jurídica del causante. Dice, y comprenden los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen con su fallecimiento, los famosos derechos personalísimos que se terminan con la existencia de la persona en la cabeza del cual están el titular. Dice, los herederos, 2280, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de él, de que tenía el causante de manera indivisa, y continúan en la posesión. Y el último párrafo, en principio, los herederos responden por las deudas del causante. ¿Y cómo responden? En la medida de los bienes que reciben del causante. En la medida de los bienes que reciben es con lo que van a responder. No van a responder, en principio, con los bienes propios. Se dice intra vires hereditatis. Responden, pero
hasta la porción de la herencia que recibieron. No responden con todo su patrimonio, salvo algunas situaciones especiales que sí, de alguna manera, se puede ir contra los bienes particulares del heredero. Yo quería estos 2280 que les acabo de leer. Les leí el 2277 y el 2280. A su vez, dice, acá Pizarro habla, entonces está sucesores universales y sucesores singulares. A los sucesores singulares, digamos, los sucesores singulares no les alcanzan los efectos de las obligaciones. En una vieja nota de Vélez Sarsfield decía, si yo le vendo mi casa a Pedro y yo dejé sin pagarle al parquero, Pedro no tiene que responder por mi deuda con el parquero. Si bien Pedro es mi sucesor singular en el derecho de propiedad de la casa, esta obligación del parquero o del plomero o de lo que fuera, no le es oponible, no es parte Pedro, es tercero, es absoluta, no tiene nada que ver con la... Obviamente por la relatividad de los efectos de las obligaciones, que surten efectos entre acreedor y deudor, y este sucesor singular en la propiedad no tiene nada que ver con mi contrato con el parquero. ¿De acuerdo? También acá Pizarro adelanta el concepto de terceros, en sentido que se va a volver a utilizar en pago. El tercero puede tener un interés en una obligación de la cual no es parte. Y ese interés lo va a legitimar para intervenir en esa obligación. ¿Cómo sería esto? En algunos casos, ¿por qué? Primero lo vamos a definir, después les voy a dar el ejemplo, pero lo vamos a definir. El tercero interesado y el derecho y las obligaciones son intereses jurídicamente tutelados, donde hay interés hay acción. El tercero interesado, que está definido en 881 del Código Civil y Comercial, es aquel que si no se cumple la obligación va a sufrir un perjuicio en su patrimonio. Entonces eso no es justo, no es legítimo. El tercero, hay una relación obligacional entre Pedro y Juan. Si Juan, que es el deudor, no paga, ¿cómo me perjudica esto a mí? Y me puede perjudicar porque yo compré un inmueble, propiedad de Pedro, y que tiene una hipoteca con un banco. Si Pedro no la paga, me ejecutan la casa. El acreedor ese me ejecuta la casa. Yo le compré a Pedro. Pedro no paga la hipoteca, no arreglamos que la pague yo, pero este interés en preservar mi patrimonio me legitima para hacer el pago. En ese sentido, digamos, es una pseudo excepción. Vamos, que es una situación que hay que explicarla del tercero interesado 881. Es aquel que, no siendo parte en la relación jurídica obligacional, puede sufrir un menoscabo en su patrimonio si no se verifica, si no se realiza el pago. 881, tercero interesado. Es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial y puede pagar contra la oposición individual o conjunta de acreedor y deudor. Sí, seguimos. Por otro lado, el artículo 730, que es la famosa tutela o facultades satisfactivas que hablaba Pizarro al inicio, trata primero primero vamos a ver los efectos de las obligaciones respecto del acreedor y después respecto del deudor. Tiene un esquema, el 730,
y el 731 respecto del deudor. Efectos respecto del deudor. Efectos, la obligación le da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado. Acá tenemos que empezar haciendo esta aclaración, esta clasificación. La ejecución, digamos, este problema, este artículo no se invoca si el pago se cumple, el cumplimiento de la obligación en sentido lato o pago en sentido lato se cumple voluntariamente. Acá vamos a fundar en este artículo cuando hay incumplimiento. Porque, como adelanté, los efectos de las obligaciones son la necesidad jurídica del cumplimiento y la tutela del crédito del acreedor. Bien, entonces, acá la ejecución como efecto normal, le llaman algunas posturas, como efecto normal, es la ejecución directa. Ejecución directa o in natura, o la prestación originaria que fue prometida, si fue un contrato o si nació de un acto ilícito por la reparación del daño. Ahora voy con eso. La ejecución es directa, le llamamos ejecución directa cuando lo que se busca es el cumplimiento de la obligación tal cual fue originariamente debida. La indirecta, en cambio, se va a dar cuando no sea posible o carezca de interés para el acreedor. En todo caso, la obligación va a cambiar el objeto y se va a convertir en una obligación de dar los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios o el contravalor de la prestación en dinero. La prestación se volvió imposible, ya no tiene interés para el acreedor, no puede ser ejecutada por otro, porque la figura del deudor era como fundamental o esencial. Entonces, esa prestación, y acá noten 9.55, ahora lo vamos a ver, está el valor, la prestación era un coche de colección, único, no otro que puedo ir y comprar un 0 kilómetro o uno equivalente. Este coche era único y valía $10.000. Entonces ya el auto se cayó por un barranco, ese auto ya no existe más. Entonces se va a hacer el contravalor pecuniario o económico de ese auto. Ahora van a ser $10.000. Eso es la aestimatio rei. Rei es cosa, la estimación del valor de la cosa, o id quod interest, que es el contravalor económico del valor de la prestación. Y además, los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. No son dos cosas iguales. Primero está, si no se puede cumplir in natura, en especie tal cual fue acordada, se va a estimar el valor en dinero. Pizarro le llama el contravalor económico de la prestación. Más los perjuicios, porque hasta ahí me pagó el auto nada más. Y todos los perjuicios que yo tuve, no tuve el auto, yo lo quería para una exposición, tuve que ir a mediación, gastar dinero, iniciar un juicio, pagar tasa de justicia, la privación del uso, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Son los daños derivados del incumplimiento. Pero es la misma obligación. El 955, porque había una discusión si estos daños y perjuicios era una obligación diferente. ¿Por qué? Porque había cambiado, en vez de ser el auto de colección, eran los $10.000 más $5.000 de daños y perjuicios. Es otra obligación. Muchos decían, sí, es una nueva obligación, derivada del incumplimiento, como acto ilícito. En cambio, la postura mayoritaria en realidad lo que dice, echando mano de la teoría esta de deuda y responsabilidad, que no son la obligación no son compartimientos estancos o separados. Primero viene la parte de la deuda, en la obligación, en la naturaleza, y después viene la parte de la responsabilidad por incumplimiento, pero de la misma obligación.
es la parte de la responsabilidad. Como el 955 despeja esta discusión al decir, Noack dice, bueno, 955. En caso de imposibilidad sobrevenida, el auto se cayó por el barranco. Objetivo absoluta temporal de la prestación tiene efecto extintivo cuando no. O cuando. No es. Perdón, estaba leyendo 56. La imposibilidad sobrevenida absoluta, objetiva, definitiva, cuando es imputable al deudor, cuando es culpa o responsabilidad del deudor, no fue un caso fortuito, fuerza mayor. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables, la obligación modifica su objeto. La obligación modifica su objeto y cambia en la de pagar una indemnización de los daños ocasionados. Se convierte, cambia, pero es la misma. Cambia el objeto nada más. Seguimos. Perdón, doctora, le hago una consulta. Sí, con por respecto favor. ese sería el 955. Eso en caso de, digamos, que son causas imputables al deudor. Sí. La segunda parte. La segunda parte. Si no es imputable al deudor, ¿en qué digamos, entraríamos ahí? Se extingue de alguna, mira, bueno, se extingue la obligación sin responsabilidad. Ese es el efecto de la imposibilidad y del caso fortuito. Cuando el incumplimiento se genera por causas ajenas al deudor. ¿Y ahí no corresponden daños? ¿O estoy entendiendo mal el artículo? No. Ahí no. No. Ah, ok. No. Yo les leí la parte que es imputable al deudor. Perfecto. Y bueno, desde ya, digamos, en el programa, si ven el programa, está el incumplimiento imputable, Ajá. achacable a la conducta del deudor, que le genera esta responsabilidad de pagar. Si es dinero, tiene que pagar intereses. Si es la entrega de una cosa, tiene que pagar el valor de la cosa más los daños ocasionados. En cambio, cuando el incumplimiento es inimputable, no achacable, asignable al deudor, porque se produjo por esta famosa institución, por ejemplo, que es el caso fortuito, fuerza mayor, y en general la imposibilidad, que la imposibilidad también es causada por el caso fortuito, fuerza mayor, si por la imposibilidad, mira, como tiene dos consecuencias: extingue la obligación sin responsabilidad para el deudor. Cuando el caso fortuito es el hecho extraordinario, imprevisible o aún previsible, sobre todo inevitable, los famosos hechos de la naturaleza o los hechos del príncipe, del Estado, de las autoridades. Hechos del príncipe le llamaban en el siglo XIX. Para decir hechos de las autoridades, por ejemplo, si las autoridades sacan una reglamentación o una norma en virtud del cual ya no se pueden vender más autos sin airbag, y estoy tomando un ejemplo de la realidad, yo puedo, si yo tenía que entregar el auto y el auto no tiene airbag, y a mí, yo te digo, mira, lamentablemente no te puedo cumplir, porque acá está un decreto de la Secretaría de Comercio que me dice que yo no puedo vender autos sin airbag. O lo que fue en su momento con el cinturón de seguridad. Extingue la obligación y libera al deudor de responsabilidad. Esto es una bolilla específica. Acá hay una pregunta. Entonces, ¿el cumplimiento forzoso forma parte de los efectos normales? Y recién, cuando hay una indemnización, son los efectos anormales. Bueno, sí. Seguimos. En cambio, después Pizarro hace como una introducción y después analiza un poco más. La ejecución directa, forzada directa, o sea, in natura, en especie, tal cual fue convenida, y dos palabras sobre esto, porque le critican al 730 del Código Civil y Comercial la misma crítica que se le había hecho al 505 del Código Civil, porque decía
dice, sigue diciendo, los efectos, dice el inciso A del 730, emplear el acreedor ante el incumplimiento puede emplear, dice, los medios legales para que el deudor procure aquello que se obligó. Esto de que se obligó podría llegar a hacernos pensar que solamente este artículo está pensado para las obligaciones de fuente contractual, que también se le llaman obligacionales. Cuando se habla de incumplimiento obligacional, se refiere la doctrina, los autores, al incumplimiento contractual. Pero no, desde luego, digamos, siempre se hace la aclaración que a pesar de que diga aquello a que se ha obligado, lo vamos a entender como que también son los efectos de las obligaciones nacidas, por ejemplo, de los hechos ilícitos, dolosos o culposos. Este efecto de las obligaciones también aplica para esas otras categorías de fuentes de las obligaciones. Hecha esta aclaración. En la ejecución forzada directa puede ser por el deudor, ¿no? Cuando se dice forzada, es con intervención, porque son medios legales, acá vamos a entrar en el Palacio de Justicia. Vamos a entrar en el ámbito del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, vamos a agarrar el 730 y todo el repertorio, cuando dice medios legales, es un repertorio de medidas de agresión patrimonial que va sobre el patrimonio del deudor que va a tener el acreedor para que le cumpla aquello que se ha obligado. Bien, esto puede ser ejecutado por el deudor o por un tercero también, en la medida que sea posible que la figura del deudor no haya sido especialmente tenida en cuenta, esas situaciones que menciona el código en que la figura del deudor esto implicaba en las obligaciones de hacer, dice, una confianza especial entre las partes. Cuando la figura, el cumplimiento por tercero, de alguna manera, es cuando es posible que la figura del deudor es como sustituible, escindible, cuando lo que importa es la materialidad de un hecho y no que lo haga determinada persona. Si pone un ejemplo Pizarro, si hay porque acá el acreedor va a convocar a un tercero para que cumpla la prestación y con el cargo de lo que el acreedor le tenga que pagar a ese tercero, se lo va a repetir, se lo va a reclamar al deudor originario incumplidor. Dice, por ejemplo, si yo tengo que inaugurar un restaurante, un comercio, y el último gremio, el electricista no me termina de hacer la instalación eléctrica, yo tengo todo contratado para una inauguración, una fiesta de inauguración de ese local comercial, el electricista no aparece y yo no puedo dar luz porque falta algo, bueno, levanto el teléfono y llamo a otro electricista para poder hacerme el cumplimiento de la obligación. Y eso que yo voy a gastar en el electricista nuevo, dice cumplimiento por el tercero a costa del deudor. Acá en el cumplimiento, entonces la forzada directa, o sea, siempre tal cual fue prometido o acordado, la ejecución forzada puede ser por el deudor o por un tercero. Inciso A, inciso B, del 730. Emplear los medios legales, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Acá hay una pequeña disquisición que hay que hacer. Una pequeña disquisición respecto, porque alguna postura decía, en el Código Civil de Vélez, en las obligaciones de hacer, creo que decía que para convocar a un tercero para que lo haga lo del deudor a costa del deudor, había que pedir autorización judicial. O sea que yo tengo la inauguración del negocio y del comercio el viernes, y el jueves el electricista no me terminó, y yo tengo que ir a tribunales y pedir. Entonces, dice, bueno, y se decía, salvo casos de urgencia, que lo puede hacer
sin autorización del juez. Decididamente este requisito de la autorización judicial no figuraba, salvo, así como tangencialmente en el Código de Vélez, no en el 505, y tampoco figura hoy. No es un requisito, y vieron la frase típica donde la ley no pone un requisito, nosotros no podemos poner más requisitos. Tenemos que cumplir lo que la ley dice, pero no venir a agregar. Definitivamente no hace falta autorización judicial. La autorización judicial puede beneficiar en algún sentido, porque cuando yo le digo, yo por ahí, en algún caso podría, esto lo dice Pizarro, podía pedir autorización al juez para cubrirme respecto del monto del reembolso. Porque yo le digo, mire señor juez, bueno, no era lo descontado que no hay urgencia, porque con urgencia pedir algo en la administración de justicia es complicado. Cuando termine de decir esto, leo el chat. Entonces, si yo con tiempo digo, bueno, señor juez, mire, aparte yo tengo que hacer por ahí una inversión importantísima para convocar a alguien para que haga lo que el deudor no hizo, entonces yo también me quiero cubrir, no está mal la idea de pedir autorización judicial, darle al juez todos los antecedentes y todos los presupuestos que yo voy a tener que abonar y afrontar para lograr el cumplimiento de la obligación. Y eso, digamos, de alguna manera va a respaldar mi pedido de esto de que sea a costa del deudor. En cambio, si yo lo hago por fuera, por las mías, va a ser un reembolso que yo tengo que probar lo que gasté, nada más que lo que gasté, en convocar a otro gremio, etcétera, etcétera. Pero decididamente hace falta. Y no es un requisito que la ley exija para cuando yo quiero que otro cumpla la obligación. Bueno. Acá es donde paramos un poquito el análisis, si se quiere, del 730, porque acá vamos a poner un poco de foco en lo que Pizarro llama tutela conservatoria, cautelar o preventiva del crédito. Y esto se proyecta en dos sentidos. Una de la protección de preservar la existencia, certidumbre y eficacia del crédito. ¿Qué medidas puedo tomar para preservar la existencia, existencia, certidumbre y eficacia del crédito? Y por otro lado también preservar al patrimonio del deudor, que es el que tiene que responder por la obligación, tiene que responder. Por ejemplo, puedo ponerle fecha cierta a un instrumento. Por ejemplo, también digo, bueno, acá hay un incumplimiento, yo no sé qué está pasando, voy a interponer una demanda para interrumpir la prescripción, por ejemplo. O voy a convocar al deudor para que me está incumpliendo y yo quiero mejorar la fortaleza documental de mi crédito, lo llamo y hago un reconocimiento de deuda. Todo eso para preservar la existencia, certidumbre y eficacia de mi crédito, por ejemplo. Son ejemplos que pone Pizarro. Y respecto del patrimonio del deudor, yo también me puedo tomar medidas para proteger lo que tiene el patrimonio del deudor, que es lo que tiene que responder ante mí. Y acá es el mundo de las medidas, por ejemplo, de las garantías y de las medidas de protección de la integridad del patrimonio. De las garantías, yo puedo pedir alguna garantía. Las garantías pueden ser personales o reales. Las garantías personales es que al lado del deudor tengo un fiador. Y el contrato de fianza es un contrato entre el acreedor y el fiador, no entre deudor y fiador. El contrato de fianza es un contrato entre el acreedor y el fiador, en virtud del cual, si el deudor no, dice, este acreedor y fiador, el acreedor asume que si el deudor, que no forma parte de este contrato, si el deudor no te paga, te pago yo. Soy fiador, garante. Es una garantía personal. La otra garantía que puedo requerir en protección de mi crédito son garantías reales.
que son dos. La prenda para bienes muebles y la hipoteca para bienes inmuebles. Después hay toda una bolilla que dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Acá prenda está no utilizado en el sentido de derecho real, sino como garantía. Después vamos a hablar un poco de la evolución de la responsabilidad civil, para llegar, digamos, a decir que la responsabilidad básicamente es con el patrimonio, ni con la libertad, ni con la vida del deudor. Esto es de épocas pasadas. Acá, por ejemplo, y acá están un montón de medidas y de facultades, de acciones para proteger la integridad del patrimonio. Por ejemplo, la acción de simulación. Ustedes conocen, en parte general, en Civil 1 se ven estas acciones, ¿no? Como vicios de los actos jurídicos. La simulación, artículo 300, le digo los artículos y ahora los leemos. La simulación, cuando se simula un acto jurídico que es insincero, que en realidad es otro. Simulación lícita, simulación ilícita. En la simulación, digamos, a veces la simulación y el fraude van de la mano. Es muy frecuente que las acciones de simulación y fraude vayan de la mano. El fraude, típica, la acción pauliana, revocatoria o de fraude, que es toda maniobra, yo repito así ahora lo podemos leer, toda maniobra que provoque o agrave la insolvencia del deudor. Por ejemplo, el pago, alguna vez no, el pago, que es un acto debido, no es un acto libre. El pago a veces es una pregunta de examen. ¿Cuándo el pago es el fraude? Es cuando provoca o agrava la insolvencia, que es la figura del fraude, de la acción pauliana. Digamos, cuando se realizan actos jurídicos para licuar y para sacar, hasta eventualmente sacar bienes de mi patrimonio, del patrimonio del deudor, y de esa manera disminuir la garantía del crédito del acreedor. Vamos a ver. 333, simulación. Perdón. Sí, dígame. Una simulación podría ser venderle por ejemplo, un auto a un pariente. Si vos sabés que vas a tener un proceso en tu contra y que lo vas a perder, te lo vendés a un pariente tuyo, pero como simulado. Ficticiamente, pero no es venta. Claro. Como dice, la gente tiene un accidente, un siniestro, mejor dicho, tiene un siniestro vial con muerte, con más de una muerte, y cuando voy a ejecutar una sentencia me encuentro con un insolvente. Le vendió a la tía la casa, pero él sigue viviendo ahí. La tía no tiene cómo acreditar que tenía $100.000 para comprarle la casa. Es una jubilada. Digamos, no sé quién me habló. Bueno. Oh, Luciano era. Ah, Luciano. Bueno. Y sí, estas son las maniobras de insolvencia en general. Cuando yo no quiero hacer frente, quiero defraudar, quiero perjudicar, quiero licuar mi patrimonio para no responder por las deudas. Todo esto la gente lo dice muy alegremente, pero después... Doctora disculpen que no me anda la cámara, pero vendría a ser como transmisión de derechos, ¿no es cierto? La simulación. No. ¿Por qué? ¿Transmisión de derechos? Simulando de que para no pagar la deuda al acreedor. En la simulación estoy hablando, ¿no? Sí, simula que transmite, me dice usted. Exactamente. Claro. Simula que transmite cuando no transmite nada. Exactamente. Simula, como la palabra lo indica, hace una simulación. Así es. Esas son. Bueno, disculpen, no me puede ver en cámara porque no me funciona, pero por lo menos me escucha. Sí, por favor. Soy Mónica. Problema. En los exámenes Gracias, esto no puede ser, pero en los exámenes sí hay que tener cámara. Sí, después lo voy a ver con un técnico. Dale, muy bien, Mónica, cómo no.
Cuando se Lo usa que digo es cuando que, la- por ejemplo, la de fraude, si hago un fraude, la sanción que la ley le pone al fraude es la inoponibilidad. En cambio, la simulación le pone la nulidad. Y son medidas, algunos dicen, de integración del patrimonio, porque con el fraude puedo hacer reingresar al patrimonio algo que salió indebidamente. O Esa es la acción revocatoria. la revocatoria o de fraude, sí. Ah, está bien, perfecto. Pauliana, revocatoria o de fraude. Y que también está en la ley de concursos y quiebras, ¿no? Bueno, que se llama ineficacia concursal. Esos negocios van a ser ineficaces, inoponibles. Dije 303, simulación. Lo leemos rápido, ustedes ya lo vieron. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. O cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Fraude. Acá ven que dice... Bueno. 338. Todo acreedor, esta es la legitimación para el fraude, todo acreedor puede solicitar la declaración de inopolibilidad de actos realizados en fraude de sus derechos, o por ejemplo puede ser fraudulenta una renuncia. Hay renuncio a la herencia que me dejara una tía. ¿Así? ¿Vas a renunciar a la herencia y a mí me debes? ¿Esta renuncia? Yo puedo decir, no, esta renuncia es fraudulenta. Señor juez, déjela sin efecto. A mí me es inoponible esta renuncia. Porque, y la clave del fraude es la del inciso B del 339. Todo acto que haya causado o agravado la insolvencia del deudor. Esa es la clave del fraude, la insolvencia. Son medidas de protección de la integridad del patrimonio del deudor. Seguimos. A ver. También tenemos otras que se ven específicamente en otras bolillas. La famosa acción subrogatoria. Cuando, por ejemplo, la acción subrogatoria en virtud de la cual el acreedor, ¿qué quiere decir subrogarse? Subrogarse. Subrogarse significa colocar a una persona o a una cosa en lugar de otra persona o de otra cosa. Si mi deudor, para no pagarme, no activa el juicio de escrituración, de poner su casa a su nombre porque la compró por boleto, no activa ponerla a su nombre porque los acreedores le vamos a caer para cobrar. Entonces, este deudor inactivo, el deudor está inactivo, yo me voy a poner en el lugar de él, me voy a subrogar en su acción de escrituración contra el que le vendió la casa. Y le aviso, le aviso al deudor, atento, es una acción, tengo que yo tener un crédito cierto, exigible, o no, exigible o no, probar la inactividad, probarme el interés en esta acción, y yo ocupo el lugar de él, me subrogo y lo demando. ¿Para qué? Es una medida conservatoria del patrimonio. Para que entre esa casa integrativa, le dicen, del patrimonio, para que esa casa entre al patrimonio de mi deudor. La otra acción directa, en cambio, es cuando hay subcontratos, se dice el deudor de mi deudor es mi deudor. Yo soy acreedora, locadora de una propiedad, tengo el inquilino, y el inquilino a su vez tiene subalquiló con autorización. Mi inquilino no me paga, y mi inquilino a su vez es acreedor de este subinquilino. Yo
acreedora locadora, voy directamente contra el subinquilino para que me pague. A mí el inquilino me debe 200, el subinquilino al inquilino le debe 100. Él no tiene obligación de pagar más de lo que debe, obviamente. Pero esos 100 me los quedo yo directamente. Es una medida no precautoria o integrativa, es una medida ejecutiva, porque esa acción así yo agarro el dinerito del subinquilino y me lo guardo en la cartera. A diferencia de la subrogatoria, esta, por ejemplo, que incorporo bienes que debieron estar en el patrimonio del deudor, que yo incorporo bienes, pero a mí eso no me trae ninguna ventaja respecto a otros acreedores. Beneficio a todos, si se quiere. Ahora tengo un bien en el patrimonio que antes no estaba. Estas son diferentes acciones de fondo que puede tomar, porque la acción va a depender del tipo de obligación que se trate. También procesalmente, bueno, podemos, y como son medios legales, vamos a ver si puedo tomar algunas medidas de tipo procesal para proteger mi crédito, ante peligro de insolvencia y que no. Entonces, agarramos el código de procedimientos y yo hay que tener todos los códigos, o por lo menos procedimiento civil y comercial, ¿no? Bueno, me estoy dando vueltas, pero bueno, son las medidas llamadas cautelares, las medidas precautorias o cautelares. Medidas cautelares, en general, son para preservar y son instrumentales, no son de acciones de fondo como las que leímos recién. Embargo. El embargo, el acreedor de una suma de dinero o de cualquier otra obligación, dice que el deudor no tenga domicilio en la República, que yo pruebe la existencia de mi crédito con un instrumento público o privado reconocido por el deudor, que justifico la existencia del contrato de donde surge la obligación y pruebo sumariamente, dice el 209, el actor acredite que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, siempre que justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido notablemente la responsabilidad del deudor después de contraída la obligación. Señor juez, quiere un embargo. Preventivo si no hay sentencia. Ejecutorio cuando hay sentencia. No importa. El embargo congela, inmoviliza el bien concreto que se trate en el patrimonio del deudor. El deudor no lo puede transferir. Le va a surgir un embargo al auto, embargo la casa, le embargo una patente industrial, sí, todo lo que esté en su patrimonio y no esté excluido por razones específicas. La regla es que todo lo que está en el patrimonio responde. La excepción es que algunos bienes no entran. Hay que tener en cuenta qué es regla y qué es excepción en muchos casos en el derecho. ¿Por qué? Porque lo que es de excepción es de interpretación restrictiva. Entonces yo acredito, mire señor juez, esta última parte dice, no, yo más o menos puedo acreditar que este hombre está vendiendo las cosas a poco valor, tenía galpones con mercadería, vi los testigos, los camioneros que me dicen que están sacando la mercadería, me voy a encontrar con nada. Entonces de esta manera yo digo, bueno, en este galpón hay un montón de mercadería, se la embargo, en fin, le embargo una cuenta bancaria. Otra medida. Y si no le conozco bien ese embargo, ¿qué hago? La ley me dice
en el 228 del Código de Procedimiento Civil y Comercial dice, en los casos que puedo pedir un embargo, porque no conozco, pero puedo pedir pero no conozco bienes del deudor, yo no puedo no conocer si tiene bienes o no. Entonces le pido al juez que lo inhiba. La inhibición general de bienes que dice que significa es la inhibición es prohibición de vender o gravar sus bienes. Que lo puede dejar sin efecto la inhibición si ofrece un bien de embargo. También le puedo pedir, y repasamos el Código de Procedimientos así, prohibición de innovar sobre determinada situación fáctica o jurídica, prohibición de contratar, medidas y alguna medida, hay medidas, bueno, esto está, intervención y administración judicial, puedo ponerle un interventor en una caja, un comerciante, ahí nos ganamos 1 millón de amigos, le pones un perito contador en una caja, y el perito contador ve lo que entra, lo que sale, retiene, deposita en el juzgado, deposita en cuenta de autos, como se llama. Estas son lo que esto llama Pizarro la tutela preventiva, la tutela cautelar del patrimonio del deudor. Profe, Sí. disculpe, una pregunta. Sí, por favor. Es del Código de Procedimiento, ¿no? Los artículos que dio. Estos sobre- últimos sí. Bárbaro, gracias. ART. La RT, ¿qué me dice Mónica ART? No sé, bueno. Bueno, si después... Bueno, estoy leyendo el chat. Profe, Sí, dígame. ¿cómo anda tanto tiempo? Ahí lo que estaba en la conversación cuando le preguntó de RT la compañera, que le mencionaba los artículos de mención que estaba hablando, era eso. Sí, pero ART no, bueno, sí, no entiendo, porque ART es aseguradora de riesgo del trabajo, no. Claro, la compañera lo puso como si fuera artículo. Ahí está la confusión. Ah, ¿Me entiende? sí, ok. Artículo. Listo. Está bien. Ah, ya los encontró, me dice. Bueno, artículo. Yo dije que ART no entendía. Bueno, seguimos. Cuando Pizarro habla de tutela resolutiva, esto tiene su quicio y su cauce en el tema en el ámbito contractual. En el ámbito contractual hay un principio fundamental, que es cuando la parte cumplidora, o pacto, se llama cláusula resolutoria, o el famoso pacto comisorio. El pacto comisorio es la facultad que tiene la parte que cumplió la obligación en un contrato, la parte que cumplió puede pedirle a la otra, ante el incumplimiento de la otra, que el contrato se dé por resuelto, por terminado. En los contratos, esto es la expresión de lo que se llama el sinalagma contractual, la equivalencia no en valores, sino la correspondencia entre las obligaciones en estos contratos con prestaciones a cargo de las dos partes. Es facultad de la parte cumplidora optar por dar por terminado, por resuelto el contrato, cuando la otra parte no cumple, ni ofrece cumplir, decía Beresarfield, ni acredita que su obligación todavía no es exigible porque tenía un plazo. Esta es otra manifestación de efecto de las obligaciones, en el sentido que este es un efecto también que yo puedo, en el ámbito de un contrato, esto lo van a ver específicamente en contratos, el famoso pacto comisorio, está en el 1078 y el 1088 del Código Civil y Comercial. Y finalmente, el 730 del Código Civil y Comercial dice, a ver, acá Mónica del Código Civil y Comercial, artículo 209, 223, de embargo, ley, en ese capítulo están casi todas las medidas cautelares, embargo, inhibición, secuestro, intervención, prohibición de innovar, prohibición de contratar.
El 730, habíamos visto, ¿no? El cumplimiento, el efecto normal, forzoso, in natura, por el deudor o por un tercero. Si esto ya no es posible, porque básicamente acá todas las obligaciones, la dinámica de la obligación gira y de los efectos de relación respecto del deudor gira al concepto de interés del acreedor. Cuando se dice que el objeto de la obligación es la satisfacción del interés del acreedor. La conducta del deudor, no la cosa, porque si no, si yo digo la cosa material, digo el auto, que a veces uno los ejemplos los da con obligaciones de dar cosas ciertas, y las obligaciones pueden tener muchos otros objetos, y combinados. Puede ser una obligación de dar, una obligación de hacer, una obligación de no hacer. Entonces, a esto voy cuando se dice que el objeto de la obligación, la finalidad, es la satisfacción del interés del acreedor, sea la obligación de dar, hacer o no hacer. Entonces, este concepto de interés del acreedor es el que nos va a dar la respuesta cuando ya no sea posible por la destrucción total de la cosa, pero por sobre todo que el cumplimiento de la prestación destinada a satisfacer ya carece de interés para el acreedor, porque si era enviar ropa de moda para la temporada 21-22, temporada 19-20, la temporada, ropa de verano, y yo soy comerciante y estaba esperando de mi proveedor que me mande los pareos, las bikinis, las ojotas. Tenía que llegar eso en noviembre. Las mallas, camisetas. Si a mí eso me llega en marzo, ya no me sirve, no me resulta de ningún interés vender esa ropa que yo la necesitaba en noviembre, no en marzo. Es un ejemplo que se me ocurre. Ya perdió interés el acreedor en el cumplimiento in natura. Ahora lo que me queda es que voy a hacer la cuenta, dice el comerciante, de todo, a estimatio rei, voy a hacer la estimación del valor de la mercadería que no me trajiste y que te pagué, por ejemplo, que está paga. Bueno, acá está, te la pagué, te pagué 300.000 pesos, más los daños y perjuicios. ¿Qué va a ser básicamente la ganancia, por ejemplo, la ganancia dejada de percibir? Lo que yo pensaba ganar vendiendo esas prendas. Lo que a mí me salió más caro salir a buscar en noviembre otro proveedor de ropa así rápidamente para no quedarme con el negocio sin mercadería para afrontar el verano. Entonces eso ya retomo lo que dije al inicio, de que estamos en el campo de estamos hablando de responsabilidad civil. Así redondea también de alguna manera Pizarro este tema. Cuando dejó de tener interés el cumplimiento in natura y originario y en especie, y se convierte en obligación de pagar la estimatio rei más los daños y perjuicios. Esto es las bases de la responsabilidad civil, fundadas en el incumplimiento de una obligación, ya sea que venga de un contrato, que venga de un hecho ilícito, o que venga en el cumplimiento de la ley, y que haya un daño y un perjuicio. Dice, esta tutela resarcitoria es todo lo atinente a la prevención, la reparación y la punición del daño, en caso de incumplimiento total o parcial, temporario o definitivo de la obligación. Donde hay incumplimiento, donde hay daño, hay antijuridicidad. Lo adelanto así, porque esto lo vamos a hablar en otra bolilla. ¿Qué es la antijuridicidad? Está en el artículo 17 del Código Civil. Es causar un daño sin que medie una causal de justificación.
hay casos en que se puede causar un daño y no responder. Por ejemplo, cuando media caso fortuito, fuerza mayor, cuando se obra en estado de necesidad, cuando se obra en estado de legítima defensa, causar un daño no es una excusa absolutoria, como dicen en penal. Acá le llamamos causales de justificación, que borra la antijuridicidad del acto. Los 4 presupuestos para que nazca la responsabilidad civil, que nace también de este 730, antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Entonces, hay toda una serie, y esto engloba, digamos, tiene de alguna manera su enclave en el 730 del Código Civil y Comercial. Acá, Pizarro, acá es la primera vez que lo leo de Pizarro, siempre he leído otros textos, pero bueno, como para estar más, sé que muchos de ustedes estudian por Pizarro, que es excelente, sin duda. Retoma acá Pizarro en qué consiste qué facultades, porque los derechos que tiene el acreedor de emplear los medios legales son todos verdaderos derechos subjetivos que tiene el acreedor respecto del deudor, ¿no? En una visión así subjetivista, que viene del derecho romano, algunos artículos de Presárfena decían que el derecho de crédito es un derecho sobre la persona del deudor, sobre la voluntad del deudor, que el deudor es libre de hacer lo que quiera, pero del 1 al 5 me tiene que pagar la cuota de la moto. Digamos, una idea de sujeción personal, más que patrimonial, que es una evolución muy interesante, que espero, son las 6 de la tarde, bueno. Como manifestaciones de esto, que el acreedor no puede exigir, debe exigir lo que se le debe, no otra cosa, ni más ni menos, debe exigir lo que se le debe. Acá Pizarro también dice, tiñe todo el derecho, en realidad como principio jurídico, como principio general del derecho, el principio de la buena fe. El principio de la buena fe, que nos dice que el acreedor, si bien es la parte activa de la obligación, no es el dueño de la obligación, y por eso no puede pedir más de lo que le debe. No puede pedirle, acá la buena fe, por ejemplo, es para limitar o eximir de responsabilidad al deudor, en casos, por ejemplo, de que la prestación se torne excesivamente onerosa, la famosa teoría de la imprevisión, que son derivados del deber de buena fe. La buena fe es la conciencia de actuar de acuerdo a derecho, ignorando por ahí que con esa conducta causamos un daño. Es la confianza en una apariencia jurídica, es obrar con probidad y lealtad. El acreedor, por ser acreedor, no puede desconocer, por ejemplo, el ejemplo paradigmático, que el deudor se arruine para cumplir la obligación. No que sea un poco esfuerzo, sino que si, por ejemplo, para hacer más llano, si el deudor debía $, y hubo una devaluación feroz, y nosotros sabemos de lo que estamos hablando, y ahora el deudor tenía que pagar $10.000, y la conversión era que el dólar valía 3 pesos, y ahora vale 180 pesos, ya me dirán ustedes qué va a hacer ese deudor para pagar. Entonces, como exigencia de la buena fe, sí, el acreedor tiene todos estos derechos que hablamos hace un rato, pero como de buena fe no puede desconocer, dice, la función económica y social del contrato. El contrato es un instrumento de cooperación leal, decía Mossetti Clupaspe. El contrato no es para que yo me arruine. Esto dice Pizarro en un título que pone los límites de alguna manera que tiene el poder del acreedor. El acreedor. Y también otro límite es la normativa de orden público. Acá en derecho privado rige que las leyes son subsidiarias de la voluntad de las partes, y el límite es el orden público. Dijo alguien, yo no sé qué cosa será el orden público, pero donde hay orden público se termina la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad.
Y entonces, ¿qué sacamos en ese caso? La Ley de Defensa del Consumidor. Dice, porque es que es una normativa de aplicación obligatoria y que yo no puedo modificar. Y ahí es cuando habla de el deber de protección, el deber de seguridad, el deber de información, que es central, por ejemplo, tienen que ver el artículo 4 y el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que hablan... No se van a ir, ¿no? Que quiero... Deber de información. El proveedor, en Derecho del Consumidor los personajes se llaman proveedor y consumidor. Artículo 1 y artículo 2. Bueno. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada, informar en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Esto es el deber de información. ¿Y dónde está también el deber de información? Más arriba que la Ley de Defensa del Consumidor. En la Constitución, en el artículo En el artículo 42. 42 de la Constitución Nacional. Bien. Me voy a apurar un poquito. Ahora, la próxima clase, a mí me gusta mucho hablar de la evolución histórica, pero por ahí la clase que viene y por ahí algo ya viene. La ejecución, siguiendo con la ejecución forzada, dice, hay una... Pizarro acá termina el tema, habla de pago, de mora, y vuelve a la dinámica de los efectos de las obligaciones. En las obligaciones tenemos que ver si la obligación es de dar, de hacer o de no hacer. Porque en las obligaciones, y acá está, las obligaciones de dar, hay que ver el límite, es que si es la entrega de un cuerpo cierto y determinado, y hay un incumplimiento por parte del deudor, dice, la dinámica de los efectos es decir, vencer, correr, ahí está el auto, sacar al deudor que no quiere entregar el auto y pedir en proceso judicial un mandamiento que el oficial de justicia lo desapodere y me den el auto a mí. Yo no puedo directamente, obviamente, ir y pegarle un empujón al deudor y llevarme el auto, porque eso es un delito. Yo no tengo que lograr eso, si él no lo cumple voluntariamente, tengo que ir con un oficial de justicia que es el brazo largo del juez. La obligación de dar. La obligación, porque acá el límite que están todos, digamos que la ley quiere preservar, que es un principio que no está en el Código Civil, pero está en nuestro bloque de constitucionalidad, es que no se ejerza violencia sobre la persona del deudor. Hay situaciones que son lindantes con la violencia, pero hay que hacer una aclaración. Esperen un poquito que quiero... 778. Entonces, la obligación de dar, bueno, de dar dinero, esto es fácil, porque si me debe dinero le puedo, si hay dinero en una cuenta bancaria, bueno, se lo embargo, va al juzgado, practico liquidación y me llevo el dinero. Si le embargo un auto, voy, le remato el auto y me cobro lo que es, o la casa, o expensas, y se cobra al consorcio lo que le debe. Ahora bien, en las obligaciones de hacer y de no hacer, porque la obligación de hacer, su objeto consiste en la prestación de un servicio o la realización de un hecho, que lo tiene que hacer el deudor, muchas veces. Acá hay que distinguir si la figura del deudor es fundamental o no. Si no es fundamental, por ahí lo puedo mandar a hacer por un tercero. Pero si no fuera ese el caso, yo no puedo, el artículo 629 del Código Civil de Vélez ponía como límite acá que no se podía ejercer violencia sobre el deudor. Si el deudor no quiere hacerme, el electricista no quiere terminar
la instalación eléctrica, una obligación de hacer, que lo voy a poner y obligarlo físicamente que lo haga. No, llamo a otro. Es fungible de alguna manera la prestación. Pero puede ser que sea que yo encargué una pieza musical, o que encargué, el típico ejemplo, que encargué un cuadro. Y en esos casos no hay posibilidad del cumplimiento así. Entonces, necesariamente se va a terminar en daños y perjuicios. Porque la figura del deudor acá es insustituible. Entonces, y cuando la obligación, acá hay un artículo que tenemos que analizar, el 777, pero ya, 777, y al lado de hacer, le ponen a las de dar, para el ejemplo de que yo voy con un oficial de justicia, le ponen a las de dar al lado 513 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que ya les leo, que es la faz procesal. El 513 me dice de entregar cosas. Cuando la condena, tramité todo el juicio, la condena ordena la entrega de alguna cosa, se libra mandamiento para el desapoderar de ella al vencido, quien podrá poner excepciones. Si la condena no puede cumplirse, dice el otro párrafo, se le obligará la entrega del equivalente de su valor, como el 955, previa determinación de daños y perjuicios. Esta es la faz procesal. De la obligación de no hacer, por ejemplo, le ponen es el caso del 778. El 778 nos dice, la de no hacer es una abstención, es una omisión, es no revelar un secreto de fabricación, un secreto industrial. Es si yo vendí mi panadería, el que me la compra, yo firmo que no voy a poner una panadería en 10 cuadras a la redonda en este barrio. Obligación de no establecimiento. Y si se incumple esto, ¿qué pasa? El Código Civil me dice, el incumplimiento, imputable siempre, permite la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios. Puedo pedir la clausura de esa panadería y me temo que en el tema de develación de un secreto industrial va a haber nada más ni nada menos que daños y perjuicios, porque ya el secreto se reveló. Hay una película muy interesante para ver de esto, que involucra el tema de los juicios contra las tabacaleras, donde uno de los personajes revela un secreto de fabricación del cigarrillo que lo hace particularmente adictivo, cuando tenía obligación de callarse la boca. Y el insider, el informante, se llama la película. Bueno. En el caso de las obligaciones estas de hacer, este es el artículo 777, que es parecido al 730. El 777 dice, bueno, primero, si es posible, pido el cumplimiento específico. O sea, si la figura del deudor para el hacer puede ser cumplida por otro. Hacerlo por otro, el segundo inciso, y reclamar daños y perjuicios. A ver si... Y de hacer es el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En caso de que la sentencia condene a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a costa del deudor, o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución a elección del deudor. Más daños y perjuicios. A veces dice, bueno, no sé qué autor, el derecho a la prestación se transforma en algunos casos en el derecho a la indemnización.
Finalmente, también es pertinente acá, esto se ve, como esto es responsabilidad civil, nos vamos al 1740, que nos va a decir cómo debe ser la indemnización. Las que ya han cursado la materia conocen el tema que se da y se pregunta, que el famoso derecho a una reparación plena del daño. Plena en términos legales, plena de acuerdo a una relación de causalidad entre el hecho y el daño. Esa plenitud no es una plenitud de todas las consecuencias de un actuar. Es una plenitud en el marco de una relación de causalidad adecuada. Y dice el código, la reparación del daño debe ser plena, correcto. Consiste en la restitución al damnificado al estado anterior al hecho dañoso, al incumplimiento de la obligación. Cuando digo incumplimiento, incumplimiento de un contrato o incumplimiento del deber general de no dañar. Dice, la víctima puede optar por dice, reintegro específico, o sea, la famosa obligación in natura originaria en especie, puede optar la víctima. Es la víctima la que puede optar por la prestación originaria en especie o en dinero, pero puede optar, puede pedir en forma específica en la medida que sea posible, que no sea abusivo y que no sea excesivamente oneroso. Si se dan alguna de estas situaciones, no puede pedir el cumplimiento específico y directamente tiene que pedir daños y perjuicios. Me interesa particularmente que articulen, que tengan presente este artículo y el tema de los efectos de las obligaciones y su vinculación con la responsabilidad civil. Y el tema de la violencia, que el artículo 629 y la nota del Código de Vélez Sarsfield, bueno, el artículo decía que las obligaciones de ser el límite era que no se podía violentar a la persona. Acá, lo que rige, ese artículo, rige el bloque de constitucionalidad que pone en el vértice de los valores de nuestra sociedad a la dignidad humana. De la dignidad, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, en su artículo 1, dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De esta, dicen los autores, de esta inherencia de la dignidad humana, que es el valor fundante de nuestro derecho, nacen estos dos grandes derechos en principio de la libertad y la igualdad. La dignidad humana es el fundamento para prohibir todo tipo de violencia sobre la persona. Hay casos que el uso de la violencia en un Estado, Kelsen decía, el Estado tiene, en un Estado de Derecho, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Cualquier uso de la violencia y de la fuerza que se haga fuera de la ley es un delito. Estos son principios fundamentales. Y de no ejercer violencia sobre la persona del deudor, al lado, bueno, no está en el código, se lo considera porque está en el bloque de constitucionalidad, la dignidad humana, y el artículo 51 del Código Civil y Comercial, que ustedes han conocido ya, que es el principio de inviolabilidad de la persona humana. No les voy a negar que hay situaciones, bueno, pero cuando uno va con un mandamiento, va con un oficial de justicia, a veces con el auxilio de la fuerza pública, si que llevas un oficio a la policía, porque, bueno, hay que ir con la policía porque la persona está violenta o se resiste, en fin. Entonces, hay situaciones bastante difíciles, los desalojos con los chicos, etcétera, etcétera,
En fin, se trata de, en el marco del cumplimiento de la ley, pero y en el marco del Estado de Derecho. Por otro lado, finalmente, respecto del deudor, y dice el 731, y con esto ya los libero, el 731 el cumplimiento exacto, no más o menos, el cumplimiento exacto de la obligación de confiere al deudor el derecho a obtener su liberación y a rechazar las acciones del acreedor que le quiere cobrar de vuelta. La doctrina lo sistematiza. El pago, el cumplimiento, el principal efecto de las obligaciones respecto del deudor es la satisfacción del interés del acreedor, la liberación del deudor y la extinción del crédito. La satisfacción del interés del acreedor, la satisfacción del crédito y la liberación del deudor. En general, y siendo las 6:20, creo que dije más o menos todo lo que quería decir, pero hoy, en este cuatrimestre, le cambié el enfoque un poco al tema, porque voy a programar otra clase fuera de los martes, jueves y viernes. Lo vamos a ir hablando por el chat para que la mayoría pueda venir, por ahí el próximo miércoles, si pudiera ser, me dicen ustedes, vamos haciéndolo con tiempo, no mañana, el otro, porque Bien. quiero dedicar una clase a buena fe. Porque bien podría haber, porque si buena fe es una sola clase. Entonces, efecto de las obligaciones, bueno, ya vimos más o menos la dinámica de esta parte, pero la buena fe está en esta bolilla, porque obviamente la buena fe, como es un principio general del derecho, y tenemos que ver cómo actúa en este tema de los efectos de las obligaciones. Así que les pido, por favor, yo el próximo miércoles, si se pueden organizar, y pido a la facultad que me genere un Zoom para el próximo miércoles a las 16:45. Si ven hablando entre ustedes que no pueden a esa hora, que pueden a las 12 del mediodía, me lo hacen, por ejemplo, me lo hacen saber, o si lo quieren a las 6. Eso lo vamos viendo. Ahora, como con tiempo, yo puedo acomodarme. Así que confírmenme, si así ya voy pidiendo el Zoom a la facultad, porque quiero dar, el miércoles que viene, quiero dar solamente buena fe. Porque si no, se dice, si no, este tema es fundamental. ¿Alguna pregunta me quieran formular? No. Bueno, les agradezco la atención que me brindaron, espero que les haya sido útil. Cualquier cosa, estamos en el WhatsApp, me lo hacen saber, vayan, desde luego les recomiendo que vayan estudiando los temas, esto es largo, son todos conceptos muy importantes, muchos de ustedes ya están recursando la materia. El código, el texto y el programa. El código, el texto y el programa. Es una sugerencia que les hago. Que tengan buenas tardes y nos vemos el martes que viene. Buenas tardes, profesora. Gracias. 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 Adiós, buenas tardes.